Buenas tardes. Antes de comenzar el trabajo, como solemos hacerlo, vamos a hacer una pequeña meditación. Alcanzamos una posición cómoda, alineamiento interno y control. Se nos dice que como un hombre piensa en su corazón, así es él. Y este es un hecho oculto. Tratamos de lograr una posición confortable, relajada. Hacemos unas profundas, lentas y quietas respiraciones. Buscamos calma emocional. Soltamos toda preocupación, toda tensión. Intentamos estar simplemente aquí y ahora. Imaginemos que nuestras emociones son como un lago de claras y puras aguas. Repetimos internamente 3 veces. Yo, el observador, permanezco y observo todas las cosas fluir. La mente es un instrumento usado por el pensador. Decimos silenciosamente: veo pensamientos como las nubes ir y venir, pero yo solo observo. Reconocemos que somos el alma, el observador, una expresión del amor y de la luz. Visualizamos una luz pura y blanca, afluyendo desde el alma eterna, inundando toda la personalidad, estabilizando, purificando, aquietándola e impulsándola al servicio. Luego afirmamos:
Que la energía del yo divino me inspire y que la luz del alma dirija. Que yo, a través de esa energía espiritual, que es mi yo superior, sea conducido de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de lo que es mortal a lo inmortal. Cobijados por nuestro ser divino, permanecemos en quietud. Y cuando nos sentimos listos, abrimos los ojos. Gracias. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Continuando con el tema de ayer, hoy ya nos adentramos directamente en el yoga de la meditación, que sería el canto, como dice Eduardo, o el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Antes de entrar de pleno en el capítulo en sí mismo, me gustaría hacer unos pequeños comentarios acerca de lo que es la meditación. Esto es como una pequeña digresión que hago yo, pero creo que es útil para tocar el tema lo más sucintamente posible, pero lo más claro posible. ¿Qué es la meditación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hemos pensado alguna vez que la meditación es un método y que es definido como todo método y es científico? ¿Y qué es lo que permite la meditación como método? Organizar y desarrollar el bienestar emocional y mental de los individuos. Para ser eficaz y lograr su verdadero propósito de desarrollo espiritual, deben aplicarse entonces métodos sistemáticos y consistentes. El proceso es lento, es arduo, requiere mucho esfuerzo y los resultados no son inmediatos porque dependen de la práctica sostenida en esta vida y de la práctica que haya ejercido el aspirante en vidas anteriores. Ante la meditación, ¿qué ocurre? Se ponen en movimiento, la conciencia se pone en movimiento al recibir vibraciones que corresponden a los sentimientos, o sea, estamos hablando del plano mental o astral o emocional, o de pensamientos, plano mental, individuales. Y estas vibraciones son de un tipo de materia que responde apropiadamente al impulso recibido si vibran de manera sincrónica. Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo mental se modifica por el tipo de pensamientos, mientras que el cuerpo emocional se ve afectado por las vibraciones de las sensaciones. ¿Qué es importante aquí? Tener un anhelo genuino y un fervor que hay que tener previo
al embarcarse en el viaje de la meditación. O sea, el aspirante, aquel que dice, bueno, voy a hacer de la meditación una práctica diaria en mi vida, tiene que tener, digamos, la meta muy clara y tener el compromiso interno de que es algo que se empieza y no se deja de hacer nunca, ¿sí? Porque eso es un camino que, si empieza en esta vida, continuarán las siguientes. Y si empezamos en las anteriores, será la continuidad, y en esa perseverancia, en esa continuidad, logramos alcanzar vibraciones más profundas o más elevadas, tanto en los planos mentales, emocionales, obviamente, como los espirituales, ¿sí? Entonces, antes de empezar el camino de la meditación, debemos analizar qué queremos hacer, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta. La meditación no es una rutina superficial, no es algo para uno, sino que sí nos sirve para adentrarnos en las capas más profundas de la conciencia, pero a su vez sirve para una mejor convivencia, para una armonía con todo aquello que nos rodea, ¿sí? Si tenemos algún problema no resuelto, y cuando me refiero a problemas no resueltos estoy hablando de prejuicios, de enconos, de miedos, es mucho más difícil, o sea, casi diría imposible lograr una verdadera meditación, ¿sí? Porque la meditación tiene que transformar, entonces reconozcamos primero todos esos aspectos con los cuales vamos a tener que lidiar hasta entrar en la verdadera meditación. Entonces, hemos hablado del compromiso y cuáles son los problemas que tenemos que abordar. Ayer hablamos también de las pautas necesarias. ¿Qué tengo que hacer antes de convertirme en un meditador? Y todas las observancias y las abstinencias que hablamos ayer a la noche. Buscar beneficios espirituales rápidos nos conduce al fracaso, a la desilusión y muchas veces a la frustración, porque la búsqueda del crecimiento espiritual requiere un cambio de prioridades en nuestras vidas y también de valores, y en esa transformación ocurren cosas a nuestro alrededor. Se alejan personas que estaban en nuestras vidas y ya no son a propósito de nuestro objetivo, de nuestro anhelo espiritual, y se acercan otras, ¿sí? Y eso también significa que no es que uno se tiene que alejar, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, uno no tiene que alejarse del mundo, sino que estar en el mundo, pero inevitablemente pasa que las personas que no son afines en vibración, o todas aquellas situaciones que ya no nos corresponden por vibración a raíz de esa transformación, van a desaparecer de nuestras vidas. Entonces, hablamos de compromiso, hablamos de perseverancia, hablamos de cambios de forma de vida, porque todo eso nos renueva la mente, ¿sí? También tenemos que pensar en algo de lo que hablamos ayer, deberes morales, pensamientos nobles, buenas acciones, palabras amables. Todo parece muy remanido, esto parece muy remanido, muy dicho, muy obvio, pero en la práctica no se da totalmente. Aquí estamos todavía acá. El yoga implica que durante el viaje espiritual el yo antiguo muere y nace una nueva conciencia. Algo que tampoco deben buscar aquellos que inician la práctica de la meditación es el desarrollo de los siddhis inferiores. Esto está advertido en todos los libros de ocultismo. El desarrollo de prácticas que conducen a viajes astrales, a búsquedas en mundos de los cuales no tenemos ni la menor idea de sus reglas, de sus normas, ni de qué se trata. Entonces, permanezcamos en la búsqueda de los valores, de las virtudes, y no vayamos por esos caminos de búsquedas de desarrollos psíquicos. Conducen a la enfermedad, a la locura, a extraviarse en el sendero. Entonces, dicho esto muy brevemente, como para tener una entrada a qué es la meditación, entro en el capítulo 6,
el yoga de la meditación y voy a hacer un pequeño resumen de ese discurso, de qué se trata. Sri Krishna, habíamos dicho que los primeros 6 capítulos del Gita hablan de un proceso de purificación, de limpieza. Hemos llegado al 6º discurso, donde ya Krishna observa que Arjuna ya está preparado para recibir las enseñanzas y que la meditación es uno de los pasos, es el paso, ¿sí? Entonces, vuelve a insistir Krishna que aquel que ha renunciado a los frutos de las acciones, que el yogi o el sannyasin es aquel que ha renunciado a los frutos de las acciones, pero no a las acciones mismas. Y la ejecución de acciones sin esperar sus frutos trae consigo la purificación de la mente. Solo una mente purificada, dice Krishna, libre de deseos, puede dedicarse continuamente a la meditación en el Atman. Pensemos en el papel del deseo, que da lugar a la imaginación y que impulsa al alma al campo de la acción. Entonces, nadie puede tener una libertad permanente y tranquilidad mental sin renunciar a los deseos. El yo inferior, la personalidad, debe ser controlada por los aspectos superiores, por el yo superior. Todas las pulsiones de nuestro cuerpo, las interiores, la mente y los sentidos deben ser sometidos, controlados por el poder de ese yo superior. ¿Y qué pasa luego? El yo superior se convierte en nuestro amigo, en nuestro aliado. Ya no hay separación. Y aquel que tiene un control perfecto de cuerpo, mente y sentidos, ya está unido a Dios y ve a Dios en todos los objetos y en todos los seres. Entonces ya no hay diferencia, y esto lo vamos a ver después, entre el oro y la piedra, entre amigos y enemigos, y entre los justos y los injustos. El yogi está perfectamente armonizado. También Sri Krishna le da a Arjuna consejos prácticos acerca de la meditación. Nos vamos a referir muy brevemente a eso. Y algo que también le aconseja es la moderación en los hábitos diarios, que lo podemos interpretar con un lenguaje moderno en la alimentación, qué tipo de alimentación, recreación, hábitos diarios. Se aconseja evitar los extremos porque obstaculizan la práctica de la meditación. Entonces, en esa vida de moderación, de autocontrol, que no es una represión, sino una comunión con la elección que uno ha realizado, paulatinamente todas las fuerzas que uno va sublimando van dirigidas al Atman, al yo superior. Y entonces, habiendo alcanzado así la unión perfecta con el ser, el yogi ya no desciende a los mundos de la ignorancia, de la decepción, de la confusión, porque ya no le encuentra ningún placer al goce que otorgan los sentidos. El Señor Krishna vuelve a enfatizar que la concentración de la mente en el Atman debe ser como una llama constante en un lugar sin viento. Esto lleva finalmente a la visión del Señor en todos los seres, en todas las criaturas. Algo que mencioné hace un ratito, que las enseñanzas de Krishna dejan en claro que aquel que desea dedicarse a la vida espiritual no tiene que abandonar la vida en la que está, el lugar en el que el Dharma lo ha colocado, ¿sí? El Dharma y el Karma están ahí esperando que, digamos, el discípulo o aquel que aspira viva lo que debe vivir, ¿sí? La toma de la decisión de una vida espiritual no implica abandonar, renunciar a las obligaciones a las que estamos sometidas en el contexto en el que estamos, ¿sí? Esto se ha hablado mucho en todos los textos teosóficos. El verdadero aspirante espiritual tampoco se define por ceremonias, ni ritos, ni prácticas elaboradas, ¿sí? Porque la única motivación que debe tener el aspirante es el bienestar de todos los seres dentro de este universo manifestado. Qué elevado, qué elevado anhelo espiritual.
Pero antes, nos volvemos un poquito más a la tierra, el mismo Krishna lo vuelve un poco a la tierra y dice en el capítulo que elogia Krishna profundamente el karma yoga. Y esto tiene una relación con el camino de la meditación. Porque el karma yoga obviamente es uno de los senderos propuestos en el Gita para alcanzar la unidad. Pero ¿qué es lo que enfatiza? El desempeño de los deberes, la acción desinteresada sin apego a los resultados. Y este es un medio, podemos decir que karma yoga es un peldaño, es un medio para llegar a alcanzar la meditación. Porque es la etapa preparatoria para formas superiores de yoga, ¿sí? Especialmente a este de la meditación. ¿Por qué? Porque en este viaje espiritual, y lo ha dicho Eduardo esta mañana, hay muchos caminos y se transitan a través de todas las vidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquellos que todavía no han podido desarrollar la condición de la meditación, el karma yoga es una forma de acercarlos. ¿Por qué? Porque purifica la mente, desarrolla acciones desinteresadas. Si la acción es desinteresada, entonces la conciencia se vuelve hacia esos valores, esos ideales que propone la meditación, ¿sí? Entonces, podríamos decir que karma yoga proporciona un punto de entrada práctico y accesible a las personas en el camino espiritual, especialmente para aquellas que encuentran muy desafiante poder establecer la mente en paz, poder concentrarse, poder mantener fijo una idea sobre la cual reflexionar. La acción sirve si está libre de los apegos y de los frutos de la acción. ¿Por qué? Porque el espíritu de renuncia está presente en esa forma de trabajo, en esa forma de acción. Y es una forma de meditación también. ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque hay un fluir entre la conciencia, la atención que se pone a la acción es diferente porque no está viciada por un elemento personal, sino que estás dejando que haya una fluidez de una energía más pura en ese actuar. Entonces ya establece una conexión, ese antakarana de que se estuvo hablando, de permitir que la energía del buddhi, espiritual, descienda a través de esa mente ya concentrada en una acción pura, y entonces no está el interés propio inmiscuido, tergiversando las cosas, y entonces capta, hay una comunión entre ese fluir y ese accionar. Y entonces no estás esperando un resultado, no tienes esa ansiedad, sino que estás ahí presente y estás actuando, y entonces hay una relación entre lo que se está haciendo y esa conciencia. Entonces ahí, eso es un tipo de meditación, porque empieza a hacer esa armonía, se empieza a establecer. El corazón empieza. Un paso el corazón, o sea, la mente deja de funcionar, de interferir, y el corazón entra a jugar su papel. Hermosas tus palabras. Sí, Dharmis. La verdad es que yo no veo la diferencia entre el yoga de la meditación particularmente y el karma yoga, porque no veo la diferencia. O si uno está verdaderamente inspirado por el trabajo que está haciendo, está meditando, tiene que estar meditando en él. Si no, no lo puede hacer bien, no es sincero. Sí, yo lo pensé eso, cuando yo tomé un texto para analizar, para brindarles a ustedes, y yo dije, claro, cuando uno está actuando desinteresadamente, esperando el mayor bienestar, entonces se ponen en funcionamiento todos los condicionamientos necesarios para que esa acción sea pura. Pero quizás hay en la naturaleza del aspirante todavía faltan esos elementos que permiten focalizar la conciencia. O sea,
digo yo, llegar a un estado de concentración y de absorción es un paso importante y que, digamos, que no se llega así nomás. Pero en la acción, en esa entrega y en ese pensar en el bienestar, en el corazón que uno le está poniendo a lo que está haciendo, hay una meditación, sí. Sí, Pablo. También es interesante lo que estás planteando de pensar en la meditación como una forma de karma yoga, en el sentido de meditar sin esperar ningún resultado, no haciéndolo porque queremos obtener esto o aquello. Cuando hay frustración o algo así es porque estamos esperando algo. Entonces es interesante mirar la meditación del karma yoga, como está planteando también. Sí, porque hay como, yo pensaba, de acuerdo a lo que dijo Edarmis, hay unos milímetros como de una aparente separación entre un proceso y otro. Pero bueno, el autor lo explica así, como es la visión que tuvo el autor. Y la puse porque es interesante, porque para aquellos que no logran todavía un estado meditativo, aunque sea 15 minutos, que es algo que cuesta porque la mente mariposa deambula, entonces dije, esto es un buen paso. Y de hecho, se me ocurrió pensar en todos esos seres que brindaron su vida al servicio y no sé, pensé, por ejemplo, en personas que admiro profundamente, un Mandela que entregó su vida y en las condiciones que estuvo 27 años en una celda donde prácticamente no podía ni estirar sus brazos. Y digo, este hombre, todos los planes que tendría en su cabeza y que no pudo realizar durante tantos años, entonces eso lo obligó aún hacia adentro, a pesar que estaba en condiciones terribles, pero me pregunto cuál habrá sido ese proceso, ¿no? Entre el querer hacer y el tener que verse obligado a reflexionar y de esa experiencia tan terrible salió una persona realizada, salió una persona amorosa que pudo perdonar, que pudo hacer mucho, que quebró prejuicios. Entonces, creo que se trata de eso, de ver que son procesos que ocurren en la conciencia y tenemos ejemplos, por suerte, para poder ver. No sé, así lo veo yo. Martín. Bueno, yo veo dos temperamentos diferentes en el karma yoga y en el yoga de la meditación. Sí. Hay personas que no pueden sentarse a meditar porque ven tanto sufrimiento y necesidades afuera y tienen que hacer algo por ellos. Y sentarse para ellos es perder el tiempo. Y tenía amigos en Venezuela que me decían eso. ¿Para qué estás estudiando? Hay tanto que hacer allá afuera. Entonces, yo veo como dos tipos de temperamento. Al final y al cabo todos estamos en el camino. Todos conducen, ¿verdad?, a lo mismo. Porque inclusive el que trabaja para ayudar al prójimo, hay días que no quiere trabajar para el prójimo, porque tiene la personalidad. Tú sabes. Bueno, esto un poco lo que hablábamos ayer, de que en este sendero tenemos las subidas y las bajadas, los ciclos que vamos a hablar mañana. Estos ciclos donde uno está fuertemente, el convencimiento está, pero que tiene más disposición interna, y hay otros en los que el mundo te llama para trabajar, para hacer. Siempre me acuerdo que Juan Viñas me comentó esta anécdota y fueron mis primeros años de teosofía, que a veces las cosas, uno tiene el anhelo y las situaciones se presentan de la manera opuesta a la que uno piensa que va a ser el proceso de evolución. Y se refirió al caso de Francesca Arundale, creo que era, que ella había tomado contacto con el maestro y que el maestro le dio una serie de instrucciones. No sé si conocen esta anécdota, que el maestro le había dado instrucciones, pasos, no sabemos. Y justo ella estaba en Londres acompañando a Blavatsky y fue una etapa muy intensa en lo que fue doméstico en la casa de Blavatsky. Había mucho para hacer, Blavatsky recibía a muchas personas
y Blavatsky no era una persona muy organizada, que comía a los horarios usuales o por ahí caía gente después, entonces la actividad era frenética en la casa. Y ella no pudo cumplir con lo que el maestro le había dado como pautas. Y cuando logró contacto con él y le dijo, no pude hacer nada de lo que usted me dijo. Le dijo, sí, usted hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, a veces las situaciones se presentan para que hagamos lo que tengamos que hacer. Y sí, Martín. Y para terminar el pensamiento, gracias. Y por eso a mí me parece que en teosofía lo decimos de una manera muy adecuada. Tener tiempo para estudiar, para meditar, para servir y ser y tomar conciencia. Porque tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? No somos uno u otro. Por eso que a mí me gusta esa armonía en lo que se puede, ¿verdad? De estudiar y concentrarse en el estudio y aprender a meditar y el servicio, de alguna manera. Y ver cómo reacciona el medio ambiente y claro. Investigarse uno mismo. Claro, porque en la relación está el tema, ¿no? Exactamente. Entonces, continuando con mi apunte, les cuento que entonces no es el acto del trabajo lo que necesita ser renunciado, o sea, pospuesto, no realizado, sino la voluntad que persigue objetivos egocéntricos. ¿Sí? Para un cierre de esto que acabamos de decir. Porque en realidad nadie puede convertirse en un discípulo hasta que las actividades egoístas, egocéntricas, de ese aspirante hayan desaparecido. Entonces, acá ponemos el énfasis en que la verdadera iluminación espiritual o el camino espiritual va más allá de la iluminación personal, porque implica un compromiso insoslayable de beneficiar a otros y guiarlos en el camino hacia el crecimiento espiritual. De esto hablamos algo anoche, de esa comunidad en la que estamos todos y que si esa trama del karma que se pone muy tensa a veces con relaciones conflictivas, con situaciones que alteran la paz interna, si nuestras acciones permiten porque empecemos por lo más bajito, no volemos tan alto, ¿no? Si nuestras acciones son amables, compasivas, comprensivas, esa tela kármica se puede desanudar un poco, puede aflojarse y los resultados se observan. ¿Sí? Entonces, este concepto realmente del bienestar de los demás, de hacer para los demás, del desarrollo espiritual, para uno, pero más para el otro, es la tradición de muchísimas filosofías y tradiciones religiosas. O sea, no estoy diciendo nada que no se haya escuchado. Ahora sí, voy a poner una de las... perdón. Me gustaría tomar uno de los... acá lo tenemos. Ay, me quedó del inglés, bueno, ya sabrán, verso 4. Este es uno de los... había elegido más para trabajar, pero el tiempo no nos va a dar, entonces tomé los que me parecieron más importantes. En el verso 4 de este yoga de la meditación, dice que cuando un hombre no está apegado a los objetos de los sentidos, habiendo renunciado a todos sus pensamientos, se dice que ha alcanzado el yoga. Y la observación acá es que mucha gente piensa que ha alcanzado esa etapa, pero esta es una etapa verdaderamente sublime, es una etapa muy elevada. Solamente aquellos que están firmemente establecidos en el camino logran este estadio.
¿Por qué? Porque ya no están atados ni a los apegos, ni a los deseos sensoriales, ni participan en actividades egocéntricas. Entonces, esos son los que se pueden considerar verdaderos yogis. ¿Por qué? Porque han dejado también de imponer su voluntad personal sobre los demás. Chan, porque esto es muy del ser humano, de imponerse sobre el otro. Y entonces, esta mañana hablábamos con las chicas acerca de la humildad, que creo que es fundamental en este camino, saber dónde uno está, autoobservarse permanentemente y no creer que ha llegado a grandes alturas por haber leído unos libros, por haber dado unas charlas, por sentir en el cuerpo emocional que ya ha tenido algún atisbo de iluminación. La humildad para mí en este proceso de la vida espiritual es fundamental. Pero mejores son las palabras del maestro que nos ponen en la tierra respecto de estos aspectos. Cuidado con el orgullo y el egoísmo, dos de las peores trampas para los pies de aquellos que aspiran a subir o escalar los altos caminos del conocimiento y la espiritualidad. Y como siempre digo que las palabras del maestro nos atraviesan profundamente si estamos dispuestos a ser atravesados, digo yo, ¿no? Porque, no sé, a lo largo de este camino uno conoce mucha gente orgullosa y que considera que ya está como más allá de... Me interesó ponerlo porque como punto de estudio para poner las cosas en tierra, me parece. ¿Sí? Porque el Gita nos invita a ir a mundos superiores, pero nosotros estamos acá todavía. Entonces, tiene que haber esa armonía entre el yo superior y el yo inferior. Si el yo superior y el yo inferior están en armonía, si el yo inferior, la personalidad, se abstiene de imponer su voluntad personal, si gobierna sus impulsos y se convierte en un instrumento puro, limpio de ese yo superior, entonces el Atman, el ser interno, el maestro interno, se convierte en un amigo de la personalidad. Y entonces en esa unión, en esa unión profunda que se hace, entonces ya el ser resuena con la unidad, ¿sí? Y entonces hay una verdadera fuente de inspiración y de, yo diría de inspiración, orientación hacia el camino espiritual sin atajos, ¿sí? Sin desvíos. ¿Por qué? Porque el alma... Cuando una persona es egoísta, percibe a su ser, o no percibe que hay algo, la voz de la conciencia, podemos llegar a decirle, que se convierte en un enemigo. Si mi preocupación son mis propios objetivos, la voz de la conciencia, podemos decir al yo superior, se convierte en un enemigo. Y entonces, ahí es donde surgen esas cosas que la gente se pregunta a veces, yo no sé, ¿por qué me va mal? ¿Por qué tengo tantos infortunios? ¿Por qué los golpes del destino se me vienen todos juntos? Es porque hay una distorsión entre esa personalidad y el verdadero ser, ¿sí? Nuevamente los invito a una reflexión, porque estos son temas más que para que yo se los cuente. Si les surge algo para decir, los escucho, si no, continuamos. Y Dharmis. Se llamaba Father Lawrence, Padre Lawrence, no sé si lo oído hablar de eso. No. Él combina casi todos los caminos de yoga porque está tan enamorado de Dios que hace todos los trabajos que le ponen a hacer en la cocina, lavar platos, pelar las papas, lo que fuera. Para él era
una oportunidad de dedicárselo a Dios. O sea, estaba meditando, estaba haciendo un trabajo que era un trabajo humilde, pero para él, como tenía otro punto de vista diferente a la mayoría, era un regalo. O sea, no había, estaban casi todos los caminos del yoga combinados en esa persona. Es bella ese libro. Lo leí ya hace muchísimo tiempo, no me acuerdo de los detalles, pero me gustó muchísimo. En Buenos Aires yo tengo una compañera de estudio que ella hace todo con mucha perfección, con mucha dedicación. Digamos que tiene una especie de concentración hasta para lavar una taza. Y entonces un día le digo, ay, Merce, le digo, Merce, ya está limpia esa taza. No, es que yo la limpio, yo hago las cosas como si el maestro me estuviera viendo. Y yo dije, bueno, y sí, ese anhelo o sea, no nos vamos a ir para los extremos, pero la voluntad esa de yo entrego mi trabajo al maestro. Sí, te escucho. Mira, esto me hace recordar los kleshas. Y hay que empezar de abajo hacia arriba para salirse realmente del egoísmo, por ejemplo, que este sabio está nombrando, el apego a la vida, a las sensaciones. Eso es uno de los pasos más preliminares. Entonces, el no dejarse llevar ni por los pares de opuestos, por lo que me gusta y por lo que me disgusta. ¿Y por qué te gusta y te disgusta? Porque te va tu personalidad, tu egoísmo. Entonces salirse de esos pares de opuestos y ese egoísmo es un paso magnífico que está diciendo, pero todavía le queda el advilla, que es la ignorancia de que somos pero unos seres espirituales increíbles y no lo conocemos. Entonces, ahí dice que los caminos del conocimiento, pero el conocimiento de la realidad última y la espiritualidad. Con mayúsculas. Y hay que salirse de las villas, Sí. Que es la ignorancia, claro, de que nosotros no somos lo que creemos que somos. Empezar por la negación. Yo no soy mis sentimientos. Que hay en cada ser humano. Claro, yo no soy este cuerpo, yo no soy estos sentimientos. Sí. Claro, la desidentificación es dolorosa. Hace muchos años, en uno de los tantos cursos que hice antes de llegar a la sociedad, alguien habló de estos apegos, de los que nos cuesta desprendernos, como alguien que tiene una camiseta que no se ha sacado en mucho tiempo, en años, y que el sacarla provoca dolor en la piel. Entonces, no es sencillo desembarazarse de todas estas cosas que nos han acompañado tantas vidas. No en vano existe, o sea, sabemos que existen los eskandas, ahí están. Sí, te escucho. Acabo de buscar la definición de orgullo. Ah, buenísimo. Ya en los récords akáshicos de Google. Y comienza con una palabra interesante, dice exceso de estimación. Exceso. No tener estimación en uno mismo, sino el exceso de ello. Es interesante, ¿verdad? Me parece, porque todos nos debemos estimar, ¿verdad? De alguna manera a uno mismo. Pero hay un exceso a la estimación y un exceso a los propios méritos, en lo cual la persona se cree superior a los demás. Bueno, esto es otra de las virtudes de las cuales hablamos ayer, de la mentira, que no es la mentira por decir una mentira, sino el atribuirse cosas que no nos pertenecen. El problema es cómo autoobservarse y ver eso, porque
la definición también implica que uno tiene eso, lo que esta gente tiene en exceso eso. Entonces uno ya está acostumbrado a eso, pero ver en exceso es un poco más difícil cuando ya está uno acostumbrado a estimar lo que uno dice, lo que uno piensa, cómo uno lo explica y todo eso. Entonces el exceso es difícil observar. Sí. Digo yo. No, tienes razón. Sí, y por eso la humildad, como, no sé, yo creo que por encima de, como estamos en las preliminares todavía, decir, bueno, la humildad, ojo, ojo. Sí, te escucho. Es que Martín me leyó como el pensamiento, ¿no? Porque yo estaba preguntándome, bueno, se habló del egoísmo, ¿verdad? Pero entonces yo me decía, bueno, ¿y el orgullo? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo lo mejoro? O sea, ¿qué pasa con el orgullo? Entonces, al darme la definición, entonces es un exceso. Entonces, lo que hay que quitarse o mejorar es ese exceso de autocreerme lo que en realidad tal vez no soy. Entonces viene la humildad, ¿no? Sí. Así lo entendí. Sí, o por lo menos un atisbo de la humildad. Eso, un atisbo de Un humildad, atisbo. exacto, porque a veces nos falta mucho, porque también la vanidad es una prima del orgullo, la soberbia, otra prima del orgullo, o sea, la hermana del orgullo. Entonces, es difícil el camino, yo creo, ¿no? O sea, es mucho mirarnos. No importa, pero se la hace, semillita ya se plantó y las semillas tardan en germinar a veces. Pablo, vos que estás más con la lectura más cercana, creo que el maestro dice que lo último que se pierde es el orgullo espiritual. Sí. El tema, yo estaba pensando justo en esas líneas, el tema es que es como que estamos obsesionados con nosotros mismos. Claro. Entonces estamos siempre pensando en nosotros y en esto y en lo otro y bueno, el sentido de yo es lo último que se pierde, pero por ahí la forma de purificar el sentido del yo es dejar de estar tan obsesionados con nosotros y por eso se dice que en el servicio uno puede olvidarse de sí mismo, en el servicio genuino, es decir, qué necesita el otro, qué necesita el grupo, qué necesita la humanidad. Y bueno, eventualmente es incluso el sentido de yo más sutil se trasciende, pero es un poco auto-olvidarse. Sí. Creo que la Sociedad Teosófica como institución es ideal para transitar todos estos senderos que propone el Gita. Todos. Si nos ponemos a pensar desde el karma yoga, la acción en todos los aspectos, en todos los abanicos posibles, desde lo más pequeño hasta lo más importante, y ninguno de esos aspectos, aunque pequeños, deja de ser importante porque es un engranaje que sirve para que todo el resto funcione. La meditación, la devoción al maestro que se desarrolla, que en la lectura de los textos, no sé, uno lee las cartas y, tengo que hablar por mí, porque no puedo hablar por otros, pero las palabras del maestro nos atraviesan y tienen un lenguaje tan actual, es tan vigente, parece que fueron escritas ayer. O sea, las enseñanzas de Blavatsky, todo esto nos moviliza mucho. Entonces, anoche pensaba, ¿no?, que lo que me tocaba hablar hoy, digo, pero si la Sociedad Teosófica como estructura institucional es un canal perfecto para todo esto, para todos estos caminos. Porque se nos invita a estudiar, se nos invita a trabajar, se nos ofrece el ser canales de servicio, desarrollar virtudes a través de la teosofía. Menuda institución. ¿Sigo? Sí. También querer enfrentarse y aprender de todos los altibajos que uno pueda tener y tomarlo con sentido de humor, que es el otro elemento, como que uno puede
puede entonces sobrepasar y ese orgullo o ese egoísmo empieza a ceder también un poco. Pero claro, últimamente, como decía Pablo, el yo está ahí todavía, escondido de alguna manera. Entonces ya últimamente que no nos atrape en un orgullo, hay que tener siempre ese cuidado para que de verdad podamos hacer el aprendizaje. Pero sí, uno tiene que enfrentarse a sus modificaciones, a sus altibajos, a las experiencias de los demás, a las de uno. Pero, como te digo, con un sentido de humor y con una capacidad de poder silenciar y recibir algún aprendizaje que venga directo de esa observación que está uno efectuando. Porque si no, pues va a seguir condicionado por un orgullo que lo separa, que es egoísta y no va a poder fluir un elemento superior, de conciencia superior. Hay un texto que recuerdo ahora, que no lo tengo y fue en pandemia lo estudiamos, que era La Divina Presencia, que no se sabe, no sé si lo tienen presente, que es, no se sabe si lo escribió Blavatsky inspirada por el maestro o el maestro mismo se lo entregó a ella. Y habla de eso, de observarse y aprender de los demás, o sea, de las experiencias de las personas que están a nuestro alrededor, que a veces no es necesario atravesar todas las experiencias, observemos. Y a propósito de eso, creo que el trabajo en nuestros grupos de estudio, en las ramas, es un buen entrenamiento también para dominar la impaciencia, desarrollar la paciencia, ser más compasivos, más tolerantes. O sea, porque hoy hablaba con Eduardo a la mañana, digo, estamos como en dos mundos, porque Arjuna es el discípulo ideal, el que ya está maduro, el que puede recibir educación superior, ya está Krishna, su ser interno, listo para ofrecerle todas las enseñanzas. Y nosotros estamos acá todavía en este plano con un ojo puesto en eso, con todo este conocimiento que se nos presenta y estamos como niños tratando de empezar a caminar. Entonces, creo que este trabajo es una ida y una vuelta. Veo en Arjuna lo ideal, veo que eventualmente habrá un Krishna en mi vida, en alguna de las futuras vidas, pero bueno, el trabajo es aquí, ahora. Faltan unos 10 minutitos, seguimos más y tenemos el recreo, ¿les parece? ¿Está bien? Recreo. Ya. Bueno, voy a pasar. Bueno, a ver si tengo la siguiente. Esta sí. Terminamos con el verso 7 y hacemos recreo. ¿Sí? En el verso 7, Krishna le dice a Arjuna, el supremo ser de aquel que tiene autocontrol y paz está equilibrado en el frío y el calor, así como en el honor y el deshonor. Esto que nos invita a analizar nuestra propia mente de manera imparcial, lo que veníamos charlando, y determinar si algún signo de desequilibrio está presente. Entonces, si el yo está en armonía, el ser superior se va a ver reflejado como un paisaje apacible para las actividades de la mente. Entonces, esta pareja de opuestos que se nos presenta, frío y calor, honor y deshonor, que perturba a la gran mayoría de las personas, nos quita la serenidad en el actuar. Y acá esta frase la leo porque me gustó mucho, que dice, la atracción del honor y el doloroso aguijón del deshonor, que sirven como pruebas infalibles para aquellos que siguen la vida del yogi, no tendrán ningún impacto
en aquel cuya única fuente de honor es la aprobación de su maestro interior. Y de vuelta, vuelvo, en este caso volví a mí y me acordé de la voz del silencio y la traje a colación acá. Cuando se nos dice, ten paciencia, candidato, como quien no teme al fracaso, no busca el éxito. Fija la mirada de tu alma en la estrella cuyo rayo eres, la estrella ardiente que brilla en las profundidades sin luz del ser eterno, los campos ilimitados de lo desconocido. Ten perseverancia como quien persevera siempre. Ahora sí, recreo. ¿Qué traducción usas si tienes a la mano? No, la tengo en casa. No, pero ¿te acuerdas? ¿Es la de Aniversan? No, esta es la de Kier. Tengo la de Kier en casa. La de Kier. Sí. ¿Pero de qué preguntas? ¿De la voz del silencio o de...? Yo tengo una de Kier aquí, que es un poco diferente. No, a ver, ¿querés leerla, por favor? Sí, por favor. No, lo que te... No, dale, es me un gustaría. Poco diferente y me gusta más, no es porque sea mía. No, yo tengo una de Kier relativamente, no sé, no es esa, es más nueva, pero te escucho. El hombre sereno y de autocontrol siempre está absorto en lo supremo y se mantiene igual en el calor y en el frío, en el placer y en el dolor, en el honor y en la desgracia. Pero lo pone como el ser humano. El hombre sereno y de autocontrol está en samadhi, en lo supremo. Y dice el supremo ser de aquel que tiene autocontrol. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, invirtieron el orden de los factores. Sí, algo así, ¿verdad? Pero el supremo ser siempre está equilibrado. Sí. Así que a lo mejor hay un error. Me gusta que el ser humano está absorto, o sea, que es la finalidad, ¿verdad? De Dhyana, Dharana, Dhyana, Samadhi, en Samadhi, absorción en lo supremo, en Atma. Puede haber ocurrido que yo la haya copiado mal, porque yo hice los dos trabajos juntos. Entonces puede ser que esto también da cierta idea, cuando una persona está absorta en el Atman, es un yogi, ¿verdad? Claro. Entonces esto es lo que ocurre, tiene autocontrol y está equilibrado. Me estás haciendo ver el otro lado. Yo lo leía, para mí yo entendía, como lo entendí, lo di por válido, pero es bueno que tengas una... Mira, el que se logra conectar con su parte superior, ya está. El frío y el calor pertenecen al cuerpo, sí. No le molesta. Y el honor y el deshonor a las emociones, no le molesta, está a otro nivel. Está por encima de todo. Sí. Está vibrando en el Atman. Sabes que en el sánscrito muchas veces está una palabra atrás de la otra y vos las podés acomodar de distinto modo. No todas las palabras tienen una forma gramatical que te dice qué está afectando a qué. Acá tengo otra digamos, traducción que dice el ser de aquel que vive en autocontrol y paz y está centrado en sí mismo, toma del mismo modo el placer y el dolor, el calor y el frío. Que es un poco distinto de las otras dos. Pero ese es el problema del sánscrito. Como dijo Eduardo durante el curso en inglés, traduttore, traditore. Entonces, pero nos quedamos con el... más allá de que me gustó tu lectura, tu versión, nos quedamos con eso, de que aquel que ya está realizado, los pares de opuestos, cualquiera que sea en el plano que sea, ya no lo afecta, no se ve afectado, está por encima. Se sienten, pero no... Eso es lo importante. Alguna gente cree que para ser feliz
no tengo que experimentar honor y deshonor o esto y lo otro, porque entonces cuando no experimento los opuestos puedo estar en paz. Y acá no dice eso, dice que cuando estamos en paz podemos experimentar los opuestos y estamos equilibrados. Y eso es importante porque la mayoría de nosotros creo que trata de alcanzar la paz escapándole a la fuente de desarmonía. Pero acá te dice, no, hay un estado en el que podés permanecer en paz y la armonía y desarmonía no lo afecta. No, es porque es como el filo de la navaja. Va a ser el tema de mañana, donde muchas veces, como vos decís, Pablo, uno dice, bueno, yo ya estoy armonizado, a mí no me importa lo que pase, yo estoy más allá de eso, pero la vida se ocupa. La vida se ocupa de traerte todo aquello que no está resuelto. De alguna manera es como que uno tira algo en el mar y vuelve a la playa. Y por ahí uno piensa que porque pasó el tiempo, porque la edad que uno tiene ya no está tan vibrante para tener tantos deseos, pero la mente sigue activa, esperamos otra encarnación y eso vuelve a presentarse, o sea, de resolución en esta vida no hubo nada. Así que, bueno, hay mucho para pensar y no para hostigarnos, ni para castigarnos, ni ser duros con nosotros. Yo creo que es otra vez el filo de la navaja, la autoobservación, el tratar de llevar las cosas a su plano de equilibrio sin afectar a los demás y bueno, y teniéndonos paciencia. Emilce, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes a todos. Mucho gusto por escucharte. La pregunta es, también tengo que ponerle atención a el por qué creo en la reencarnación o por qué vuelvo. No tengo que pensar que vuelvo porque soy importante, sino que vuelvo y porque soy inmortal, sino porque vuelvo porque tengo que aprender muchas cosas, porque si no tengo que tener la visión de fundirme en el uno, si no es un orgullo de que yo soy importante y voy a volver a reencarnar. Y eso me parece que no está bien, esa es la pregunta. O sea, tener cuidado también hasta en ese tipo de cosas, que creo que en los pies del mar, Una luz en el sendero, creo que hace un comentario de eso. Me gustaría que me explicaras un poquito más. Yo no siento que no la palabra orgullo relacionada con reencarnación. Yo siento que la reencarnación forma parte de un proceso ineludible en el cual yo no puedo decidir si encarno o no. No sé si sigo la línea de pensamiento. Sí. Con respecto a continuar la vida. O sea, yo no voy a continuar esta vida porque cuando me muera, el cuerpo ya no va a estar más. Lo que me van a quedar es lo importante mío. Entonces, lo importante mío es lo que forma la unidad. Entonces, lo que yo tengo que mejorar es por lo que voy a volver, pero la esencia es la unidad, no es el yo, no es el yo. No voy a volver yo. No me puedo hacer entender. No, te entiendo, bueno, entiendo. No importa. No, entiendo. Sí, y ya te doy la palabra, pero entiendo que nosotros somos chispas somos chispas surgidas de esa luz, llamadas a hacer una evolución. Y las partes, o sea, ni Marcela ni Emil se van a volver a la próxima vida. En la próxima vida todos tus mejores aspectos serán absorbidos en el de Bachán y todos aquellos aspectos que no hemos logrado
desarrollar adecuadamente, nos esperarán a nuestro karma para ser elaborados en la próxima vida. De ahí la importancia de tratar de pulir nuestras aristas más complicadas en esta vida, porque ya este conocimiento nos da la oportunidad. Y no estoy hablando ni siquiera de autorrealización, sino de pulir todos esos aspectos. Ya me condiciona para que mis talentos sean superiores en la próxima vida, y no porque quiera hacerlo, porque estoy digamos, armonizada con el proceso, con este proceso evolutivo en el que estamos inmersos. O sea, ya solamente saber, esto me armoniza o me condiciona. No sé si me condiciona para una acción efectiva, para no ser egoísta, para intentar, por lo menos. Creo que la palabra intentar está presente y como dije antes, no dejar de trabajar en nosotros mismos. Y, perdón, pero... Sí, no, es precisamente eso de que estamos todos sumidos en una evolución triple, la física, la intelectual y la monádica, que quizás la monádica no se pueda ver precisamente como una evolución, pero sí es ¿cómo te diré? Un devenir de resultado de esa evolución de los principios inferiores, que no son inferiores porque todo está unido, pero que de acuerdo a lo que hagamos, como tú dices, al nivel emocional, astral, al nivel físico, al nivel intelectual, al nivel de la mente, vamos estableciendo una condición de serenidad, de equilibrio, para poder recibir energías superiores de esa evolución monádica, porque se dice que somos dioses en el hacer. O sea que vamos a llegar a esa jerarquía superior donde vamos a compartir un trabajo más acabado. Entonces tenemos que hacer este trabajo. Y si este trabajo humano todavía no está completado, pues por eso es que hay una otra nueva oportunidad, no por otra cosa, sino por el mismo proceso. Por el mismo devenir. Divino. Entonces, pero tenemos una responsabilidad porque somos autoconscientes. Y entonces a medida que vamos recibiendo el conocimiento, tenemos que ir refinando, hacer ese compromiso con nosotros mismos para ir estableciendo las bases de ese florecimiento y de que esa evolución triple pueda tejerse de una manera tal que pueda florecer el ser divino en uno. Entonces tiene que ver todo con esta enseñanza, cómo la vamos aplicando. Yo sé que hay gente que dice, no, pero me parece que eso, ¿por qué tenemos que reencarnar? ¿O qué reencarna? Claramente no somos ni tú ni yo ni en particularidades, pero sí en esencia lo que se está desenvolviendo, eso sí. La chispa indesprendida, como dice Blavatsky. Que recoge la fructificación de una vida como semillas para continuar, pero en un movimiento increíble, que es realmente que va elevando y refinando y completando un plan jerárquico para la humanidad. Lo cual no es fácil de entender o de ver porque es complejo ese proceso, pero aquí está. Pablo. Cortito, yo creo que lo que Emil se estaba diciendo es cuando la gente que piensa de la reencarnación como una posibilidad de continuidad personal. Entonces eso es lo que ella está diciendo. No hay continuidad personal, lo espiritual va a continuar, pero hay que tener cuidado no pensar en la reencarnación como una justificación de continuidad personal. No, para eso, bueno, sí, leer sobre informarse sobre el proceso post-mortem es fundamental, porque, sí, Ani. Elenita. Elena Granados. Tell her to open her mic. Yes, hi. I don't know. Una vez yo oí
esta enseñanza que me llamó mucho la atención. Quien reencarna es el karma y los skandhas, es lo que nos hace volver. Que en realidad el karma tiene lo mejor y lo peor de nosotros que venimos aquí a resolverlo, y los skandhas usualmente lo peor. Entonces, en la medida en que nosotros nos relacionamos con nuestra mente superior, con Buddhi, recibimos orientación de Buddhi desde que nacemos en otra vida. Y eso nos facilita mucho el camino. Pero yo creo que es cierto, nosotros reencarnamos porque tenemos que reencarnar, porque si no, yo no estuviera aquí. O sea, los deseos y los apegos y el karma es que nos hace volver. Estaba revisando los papeles porque muchos de los temas que hemos tocado sin que los toque ya han sido vistos, entonces para no reiterarme, hemos avanzado. Son niños avanzados, sí, se ve que han hecho un gran camino. Y lo digo sin vanidad. Sin vanidad y sin orgullo. Sin orgullo. Niños que a veces damos vueltas. Bueno, ¿podemos comenzar ya? ¿Yes? Ok. El capítulo 6 avanza con las indicaciones que Krishna le da a Arjuna acerca de cómo meditar. Los que medianamente hemos meditado, bueno, pero lo tengo que decir. En primer lugar, tener la mente estable, armonizada. Otro aspecto importante es meditar en soledad, elegir un lugar preferentemente al aire libre, un lugar tranquilo, o si no puede ser al aire libre, en un lugar que tenga pureza, donde no haya habido irritaciones ni malos momentos, sino que sea, y preferiblemente, un lugar para uno solo, digamos, que ese sea su lugar en la casa. A veces es posible, otras veces no. Pero más que nada tiene que ser un lugar que esté libre de perturbación, desprovisto de irritaciones, de distracciones, la columna vertebral relajada, pero derecha, erecta. El tema de la postura de las piernas, se invita a tener una postura cómoda que permita una buena relajación del cuerpo. No insistir con las posturas de loto o cuando el cuerpo no está acostumbrado, porque lo único que vamos a conseguir es estar molestos y no conseguir el proceso que corresponde. Pero lo más importante de todo es la actitud interna que tenga el aspirante cuando se disponga a meditar. Lo más importante es una mente pacífica, desprovista de apegos, desprovista de anhelos o deseos de esperanza, de codicia, de esperanza de objetivos personales, y renunciando siempre a objetivos específicos. ¿Sí? No hay que buscar ningún resultado en la meditación, ¿sí? Porque estas son características de la mente inferior que van a estar presentes hasta que no logremos erradicarlas. Respecto de la mirada, para poder lograr una concentración en ese momento, es aconsejable fijar los ojos en algún punto de la nariz y mantener la mirada, los ojos entrecerrados, y que la mirada apunte al centro de la nariz. Y no se trata de apuntar al entrecejo, no, simplemente para poder focalizar la atención tiene que haber una coordinación entre la postura física, la mirada y la respiración. La respiración debe ser acompasada, serena,
porque la respiración nos da una pauta muy importante de cómo están nuestros cuerpos emocionales y mentales. Hay un dicho chino que dice que porque la respiración proviene del corazón, la respiración no rítmica proviene de la inquietud del corazón. Entonces es importante practicar la respiración suave. No es necesario realizar pranayama, de hecho no está aconsejado, porque para desarrollar pranayama o para realizar pranayama es aconsejable tener algún maestro verdaderamente experimentado que vaya guiando los pasos, porque si no, nuevamente se abren las puertas a mundos sobre los cuales por ahí no tendremos control, ¿sí? Es desaconsejable para un aspirante inicial a la meditación las prácticas de pranayama. Y siempre, aparte de la intención, es focalizar la atención y dirigirla hacia el Atman, hacia nuestros aspectos superiores. Porque ¿qué pasa en ese momento? Toda nuestra atención, o sea, el cuerpo físico armonizado, los vehículos mentales y emocionales armonizados, todo permite que la conciencia ponga su atención en nuestro ser superior, ¿sí? Entonces, se retira la atención de lo externo y se vuelca hacia lo interno. Y ahí ocurre algo lindo, algo sí, yo digo algo lindo, que el mundo en ese momento es percibido de una manera diferente. El mundo sigue siendo el mismo, pero los ojos internos lo ven de una manera diferente, ¿sí? Y en realidad, el mundo que se ve es el mundo interno, lo que uno puede llegar a grasp. ¿Cuál sería la traducción de grasp? Sí, como comprender, pero así como en un sí, asimilar, sí. Pero y en esa unión con lo que podamos llegar a tener con la unidad, vemos el mundo de una manera distinta, sí, mucho más. Yo diría que se ve de una manera más compasiva, más comprensiva. Sí. ¿Sí? Una pregunta de una de las cosas que dijiste que estoy confundida con eso. Sí, ¿cómo no? Si apuntamos la vista a la punta de la nariz, vamos a estar con los ojos cruzados y eso no parece muy normal. No, vos sabés que yo lo practiqué y no, porque es no querer ir a la punta, sino tratar de ubicar la mirada. Porque, o sea, lo que sugiere este ejercicio de este autor, y que lo hice en las prácticas después, es que los ojos están entrecerrados e intentan, pero no buscan el objeto de la punta de la nariz, sino que intentan focalizarla, ahí pero no pasa como por la, o sea, es... Ya entiendo. No te quedas así con... ¿Te imaginas? No, se trata de que en esa mirada focalizada en un solo punto, ya no hay distracciones, o sea, y todo ese conjunto de espalda, espalda derecha, la postura cómoda, la mirada en ese punto, porque hay algunos autores que dicen que hay que fijarla en el entrecejo y también te quedás visca también, pero no, lo que se trata es de armonizar todos los vehículos, ¿sí? Y ahí entonces hay una atención, se dirige la atención hacia lo interno, ¿sí? Acá lo dice, la única aspiración del discípulo debe ser volcarse a la unidad, o sea, intentar encontrar la unidad dentro de sí, ¿sí? Por eso es importante la pureza de la aspiración que tengamos en la meditación. Siempre volviendo a las palabras iniciales, que todo trabajo
que hagamos nosotros no debe ser para nosotros, sino por los demás, ¿sí? Hay un punto en que la guía de un gurú va a estar ayudándonos. Creo que Krishna estaba presente para Arjuna y bueno, acá el texto habla de que la presencia de un gurú ayuda, pero bueno, tengamos confianza y perseverancia. Hemos hablado muchas cosas que estaban preparadas como para ser desarrolladas. Me gustaría avanzar y después escucharlos, sí. Porque mañana tenemos el cierre y vamos a hablar del otro aspecto, de cómo estos ciclos, el Señor me hablaba de etapas, que son ciclos en realidad, ciclos que toman muchas vidas. O sea, el Señor explicó muy bien todos los procesos que debe pasar la conciencia en alma del individuo, vida tras vida, hasta lograr esa unión con la unidad de la vida, ese reconocimiento absoluto, ¿sí? Que en esta etapa evolutiva de la humanidad la consigue un adepto que conoce los secretos de la naturaleza y está integrado. Y después para este adepto, cuando le toque realizar en otros planos de conciencia, en otros, no sé, yo miro la evolución como si fueran mundos o panzas en las que estamos incluidas, o sea, nuestra existencia en este mundo está dentro de un complejo sistema de otros mundos que ya siguen su propia evolución. Entonces es como que vamos ascendiendo dentro de evoluciones que ya están haciendo su propia experiencia y bueno, cuando nos llegue la hora nos llegará, pero eso es un proceso y es individual. O sea, lo que yo puedo decir hoy, mi experiencia, mi conocimiento, es que estos son procesos individuales. Así que lo que se aconseja, lo que puedo decir yo a través de lo que he investigado para este trabajo, es que el motivo lo es todo, la persistencia, la autoobservación, son las palabras iniciales para cualquier persona que inicia el camino individual, el camino espiritual, la vida en relación con los demás de manera armoniosa. Tenemos muchas cosas pequeñas por las cuales empezar antes de pensar en las grandes alturas. Son los objetivos de máxima. Pero vuelvo a insistir, Arjuna ya era un discípulo maduro para recibir al gurú, para recibir a Krishna. Nosotros estamos iniciando eso, o por lo menos la gran mayoría de las personas que yo conozco. Cada uno sabe dónde está individualmente, ¿sí? Entonces, ya para avanzar y ya casi cerrar hoy, y después sí los escucho a ustedes, justamente mi tema de cierre era esto. Todo esto que estamos diciendo parece muy lejano para nosotros. Arjuna es el ideal. Entonces, necesito algo. Por ahí decimos, ¿y cómo lo logro? El Señor dijo, ¿cómo lo logramos? Y bueno, para poder responder a esta preocupación, yo diría que tenemos que reflexionar de cada paso que damos. Y no importa cuán pequeño sea, ¿sí? Porque cada paso que demos nos lleva inexorablemente o a una decisión, a una forma de vida o a otra, ¿sí? Hacia el cumplimiento de nuestra naturaleza divina o hacia su degradación. Y estos pequeños esfuerzos que se proponen de serenidad de la mente, de vivir una vida altruista, de todos estos temas que venimos enfatizando, desarrollo de virtudes, pueden parecer insignificantes, pero si están de acuerdo con nuestras mejores luces en ese momento, seguramente son esos pequeños pasos que vamos a poder realizar en nuestro viaje evolutivo. Las enseñanzas de Krishna pueden mostrarnos nuestra dirección.
Y si entendemos que estos principios que Krishna nos ofrece a través de estas enseñanzas son principios inviolables del universo y que son parte de nuestra propia naturaleza que es divina y que todavía no está desenvuelta, todavía está como un capullo empezando a abrirse. ¿Sí? Y entonces no vamos a ver, si esto ocurre en nosotros, estas enseñanzas no van a ser como algo ajeno, sino que van a formar parte de nuestra vida. Y pueden servir como fuente de creatividad, de felicidad para nosotros mismos y para todos aquellos que nos rodean. Y con esto cierro y me gustaría escuchar si hay algo más para decir, porque hemos hablado del silencio, hemos hablado de la concentración. Creo que el objetivo, decíamos con Eduardo, de este curso es invitarlos a una lectura personal del Gita. Es imposible desarrollar todo el libro ni aún un mismo capítulo. Son tantos versos y sería tedioso. Entonces la idea fue tomar aspectos generales como puntos, como para decir, bueno, sobre esto me focalizo, esto me interesa conocer en profundidad cada uno de los capítulos y qué tiene para ofrecerme. Y bueno, nos quedan 10 minutitos más, si alguien quiere decir algo. Pero ¿qué decía el verso 8? Porque yo me quedé... Te has quedado. Perdón. Verso 8. The verse 8, after Pablo's meditations. ¿Pablo? Tiene el micrófono cerrado. Pablo, te escucho. Hola, ¿me oyen? Sí. Gracias, Marcela. Solamente quería decir unas breves palabras. Y es que dentro de todas las palabras que has pronunciado y que recuerdo, está tolerancia, que está en los pies del maestro. Y yo diría que este es otro libro también que va junto con el Bhagavad Gita, en cuanto que puede ser un libro para transformarnos en orden de ser útil a la humanidad, trabajar por la paz, ayudar a los que necesitan. Y con respecto a tolerancia, debo decir que en 1914, David Griffith, un director de cine americano, filmó una película con este nombre, Intolerancia. Originariamente duraba 72 horas y después la pusieron a 12 horas. Y es todo el conflicto del ser humano. Todos se pelean, todos se matan, todos quieren gobernar, quieren imponer. Así, por eso digo que a los pies del maestro tenemos la sección 3, que nos da un panorama enorme como herramienta para nosotros pulirnos y ser mejores, no solamente con nuestra comunidad, pero con todos los seres de la humanidad, porque ese es el primer movimiento, es decir, trabajar por el beneficio de la humanidad. Gracias, Marcela, por todo. A vos, Pablo, muchas gracias. Sí, Luz. Sí, también querría añadir yo que, bueno, la idea de Arjuna, que es el personaje principal de todo este tema,
no se ve realmente como un ser al principio súper iluminado y perfecto. Se ve totalmente su humanidad, se ve su vulnerabilidad. Estaba abrumado al principio, no quería luchar, tenía muchas inseguridades. Entonces a mí eso también me llamó la atención, porque realmente así estamos la mayor parte de la humanidad también. Y si Arjuna empezó también con esos atributos un poco débiles, eso significa que si lo consiguió, también hay esperanza dentro de nosotros. Entonces es muy reconfortante saber eso, que realmente Arjuna no empezó siendo un semidios ni mucho menos, sino una persona muy, muy humana. Y también me gustó mucho también el que mencionaras de que con el karma yoga, o sea, tratando de ser buenos, de ser buenas personas, es un comienzo muy bueno. Entonces, yo creo que a mí me ha pasado que hay veces que me ha venido gente diciendo, sí, es que la meditación es difícil, yo no puedo sentarme a meditar. Y es como un tema común que se repite en gente que ha venido a mí, me lo ha dicho, ¿no? Incluso en mí mismo, cuando la vida te pega tumbos, uno de pronto se da cuenta de que de momento ya no puede meditar, no tiene esa capacidad, porque nunca sabes las vueltas que va a dar la vida o los acontecimientos que van a pasar. Entonces, por lo menos para enfocarnos siempre en un camino que es seguro y que no nos va a desviar, es siempre intentar hacer el bien. Sí, y eso es una de las cosas fundamentales que yo he sacado de esta clase, que a mí particularmente me han ayudado mucho. Así que muchas gracias. Es que todos nosotros tenemos, como dije ayer, algo de Arjuna. Todos. Todos cuando tenemos que hacer ese salto, porque convertirse en un aspirante es un paso, es un cambio radical de vida. Entonces, y implica, digamos, desapegarse de muchas cosas que nos daban comodidad, pero que no nos daban, en el fondo, no nos daban satisfacción interna, externa no, pero interna. Uno empieza a sentir que hay algo que no, hay un punto en la vida, cuando uno se da cuenta que esto no sirve la vida que tengo. Y viene un poco ese, como es, eso que le pasó a Arjuna la palabra, ahora no me salen las palabras en español, el abatimiento. Llega el abatimiento, porque de alguna manera, en el nivel que sea, siempre es un pequeño salto al vacío, uno no sabe a lo que se enfrenta. Sí. Yo siempre he pensado, y ahora yo creo que he comprendido un poco más, que uno debe empezar por cosas pequeñas. Lo que pasa es que a veces uno quiere abarcar lo más alto, olvidándose de lo de abajo, ¿verdad? Entonces, acordándome de lo que el Maestro Jesús le dijo a las dos hermanas, una se llamaba Marta y la otra se llamaba María, creo, que María se le queja, que le pone mucha atención a Marta y que ella solo hace los oficios de la casa. Sí. Entonces le dice, pero ¿te parece poco hacer todo para que nos sintamos todos nosotros bien? Entonces, y lo mismo le dijo a Cine del maestro. Le dijo porque se quejó que en ese año él no había hecho nada, refiriéndose a escribir o algo así. Le dijo, ¿te parece poco haberte ocupado de tus deberes de familia? Es cierto. Entonces, la gente a veces dice, vida limpia, mente abierta, porque lo escuchaba en muchas de las esas. Y la gente quiere ya llegar a vida limpia, olvidándose de lo de abajo, ¿no? Lo que uno va haciendo, hacer por el compañero, escuchar las enseñanzas, si ese maestro verdaderamente tiene la enseñanza. Entonces yo pienso que también uno, para llegar a ese nivel de Arjuna, ¿no? Tenemos que empezar también con lo poco y luego, en un momento determinado o en una vida determinada, aceptar que tenemos un dharma fuerte, como le tocó a Arjuna matar a sus compañeros que no querían, pero era su dharma.
Entonces yo creo que así, más o menos poco a poco, tomándolo con calma, con paciencia, lo dijo varias veces, con paciencia, es como vamos caminando poco a poco subiendo los peldaños, ¿no? Pero si queremos abarcar toda la evolución de una, nunca lo vamos a lograr. No, y además es un objetivo egoísta. Exacto. Es un objetivo personal, es decir, yo quiero, pero pero no tengo los recursos internos para hacerlo. Puedo haber leído todos los libros, puedo creer que me las sé todas y la vida nos pone a prueba. Cuando uno cree que ya aprendió eso, viene la prueba. Además el karma que traemos de atrás nos llega de repente un tropezón, como dice la canción, un tropezón cualquiera en la vida. Sí. Entonces ahí viene. Es de un despertamiento que pasó. Sí. O sea, yo veo, todo esto me ha servido a mí para muchas cosas aprender. Mucho le agradezco. No, gracias. A ti y a Eduardo. Y a Pablo, que yo le dije del pedacito que me tocó, dije, uy, ahí está. Entonces sí, yo estoy muy contenta y les agradezco muchísimo. Para mí ha sido, no sé, muy agradecida, muy generosa. No tengo palabras porque para qué. Alabar también, pues como que... No hace falta. Yo creo que si vemos todo este proceso como un flujo de pequeños sucesos, entonces no estamos pensando en que es una sola cosa y que es lineal, no, porque el flujo, por eso es un flujo, digamos, que va a tener sus altibajos, que va a tener sus mejores momentos. El karma nos trae situaciones a veces que nos impide